Quiero expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático. y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentre sintonizando esta transmisión, le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Carlos Cardona del Colectivo Digital de Europa. Vivo actualmente en Milán, Italia. Y en esta oportunidad también nos acompaña un gran amigo, un gran compañero. Ha sido con estos programas del Frente Intercontinental del FMLN. Me refiero al compañero Raúl Antonio Martínez, conocido en el mundo político como Logan. Así que le vamos a pedir al compañero que se presente brevemente, antes de entrar en materia, se presente, porque del tema que vamos a hablar este día, que vamos a conversar, sabemos que el compañero ha estado muy metido en los comités salvadoreños de solidaridad con el pueblo cubano. Así que adelante, Logan Kempo. Muy buenos días a todo el mundo que nos ve mediante esta plataforma digital. Mi nombre es Raúl Martínez, Logan Kempo en redes sociales, y ahorita vamos a hablar precisamente de un tema trascendental, que es la figura de Fidel Castro, que el día de ayer cumplió un 6º aniversario de su trascendencia física. Ok, gracias Logan, gracias y bienvenido, y gracias nuevamente por tu tiempo, tus energías y sobre todo tu disposición de acompañar estas transmisiones. No es la primera vez que lo tenemos, ni creo que será la última. Compañero, será siempre uno de nuestros invitados a todos los programas que tenemos como Frente Intercontinental. Y precisamente hoy vamos a conversar sobre el homenaje. Un 6º homenaje al comandante en jefe de la Revolución Cubana en el marco de su 6º aniversario de su partida física, porque sabemos que él está entre nosotros en este momento. Espiritualmente se encuentra acompañando esta transmisión y acompañando también muchos esfuerzos revolucionarios que se dan
en todo el mundo, porque como también se dice en las redes, oí este eslogan, Fidel somos todos y todas. Así que ya para entrar en materia, Logan, hoy que venía para mi casa, me encontré un gran compañero aquí de la izquierda italiana, que también sigue el programa. No lo sigue así directamente, no, que yo le envío el enlace y él lo escucha posteriormente. Habla italiano, aunque habla español también. Y me decían, hoy van a hablar del comandante, va. Sí, se refería, desde luego, al comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, que nació un 13 de agosto de 1926 y murió precisamente, como ya lo apuntaba el compañero Logan, un 25 de noviembre de 2016. Falleció a los 90 años y acaba de cumplir hoy en agosto 96 años. En ese sentido, compañero Logan, me hacía la pregunta el compañero italiano, ¿por qué debemos continuar reivindicando la vida y el legado de Fidel Castro en el contexto actual, Logan? Bueno, yo ayer en un intercambio que hubo convocado por los compañeros de la Embajada de Cuba, hubo un elemento muy sustancial que yo planteé. Fidel Castro, allá por los 90, dijo que la próxima batalla que libraría Rusia sería contra el fascismo en velo de democracia. Y fíjese bien la capacidad que tenía Fidel de ver hacia adelante, viajar en el tiempo, como se decía, y regresar al presente, de avisorar de que una de las amenazas latentes del capitalismo es el fascismo, y cómo precisamente, inclusive posterior a la caída de la Unión Soviética, resurge esta enfermedad de la humanidad. Y precisamente la concepción de Fidel tiene la capacidad de visualizar el sentido humano y el sentido de la realidad. Fidel es un universo, es un abanico de muchas cosas. Tú puedes ver la parte de la cultura, pero no una cultura para sí mismo, ni una cultura chauvinista para su pueblo, sino una cultura para toda la humanidad. Fidel ha apoyado distintos países, el proceso de la Revolución Cubana, siendo él uno de los padres y el líder principal, llevó a los diversos pueblos del mundo la alfabetización. Qué decir también del planteamiento que hizo en el actual contexto y que está vigente, que es el hecho del cambio climático, de resguardar la Amazonía, y siendo que la humanidad es la que está cultivando el germen de su propia destrucción, Fidel lo señalaba. Fidel llegó a un nivel que ya no solamente luchaba por su pueblo, sino que lanzó tesis, planteamientos, ideas para la humanidad. Y es como yo señalaba este ejemplo. Y recordar a Fidel ahora es recordar también cómo él pasó en el proceso de historia salvadoreño. Él fue uno de los gestores de la unidad revolucionaria de un sujeto político llamado FMLN, el cual esgrimió la dignidad y la vanguardia del pueblo. Qué decir la solidaridad que le dio a todos los procesos, aún en las peores condiciones, y demostrando qué es la solidaridad, porque la solidaridad no es dar lo que a nosotros nos sobra, sino lo que tenemos. Y muchas veces hasta nos quedamos sin el bocado. Ese es el sentido que yo quisiera iniciar precisamente al hablar de Fidel. Y tu audio que no se escucha. Sí. Definitivamente estamos hablando esta mañana ya en El Salvador, tarde aquí en Europa, noche ya por Australia, con el compañero Logan Kempo. Estamos
conmemorando el 6º aniversario de la partida física del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Somos todos y todas, o sea, Fidel Castro, ayer, hoy y siempre. Y lo han hablado sobre la universalidad del revolucionario. Ha hablado también de la guía moral a nivel mundial, ¿va? Entonces, esos son uno de los principales aspectos a los cuales se ha referido inicialmente el compañero Logan. En ese sentido, Logan, vamos a ir hablando ahí temas, porque son temas que están en el diario público y podemos recordar en este 6º aniversario realmente el legado de Fidel Castro. Tú ya apuntabas algunos elementos muy importantes, pero yo quisiera destacar algunas frases célebres de las cuales yo te pediría ahí tu análisis, tu interpretación. Sobre todo, aún recordar en qué momento lo dijo y por qué hasta ahora todavía resuena como que si fueran tambores de una gran batalla. ¿A qué se refería Fidel cuando decía la historia me absorberá? ¿Y cómo surgió esa idea, como tú decías, esa idea? Bueno, si todos recordamos, él fue fue la expresión de una generación que luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista. Y precisamente él encabezó el ataque al cuartel Moncada, y militarmente fue una acción que fracasó, pero que moral y éticamente trascendió. Y esa enseñanza que él nos deja de que convertir los reveses en victorias se engloba en esta frase: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Es el pleno convencimiento de que las ideas que escribimos por la justicia son las correctas. Ok. Frases célebres que han quedado registradas en el diario público, en la memoria histórica, porque Fidel Castro vive y resuena, aún en los momentos más críticos, continuará estando presente. ¿Okay? Y yo quiero decirte algo. Sí. En este momento, Cuba está siendo víctima cruelmente, más que antes, por el bloqueo y por todas las medidas que buscan asfixiar al pueblo cubano. Al mismo tiempo, Cuba, víctima del bloqueo genocida que las Naciones Unidas año con año le exhortan al gobierno de los Estados Unidos a que levante ese bloqueo contra el pueblo, no contra un sistema político, porque en realidad no tiene ya un sentido eficaz, sino que es inhumano. Al mismo tiempo ha implementado una guerra ciberdigital contra Cuba de penetración, bloquea no solamente por parte del bloqueo, sino que mediante las plataformas de Facebook, de Twitter, está coartando y está reprimiendo a las voces que alzan por Cuba. Y precisamente la fortaleza que dice Fidel, yo quiero, ya que tú estás señalando las frases, Fidel decía: cada quien es su propio comandante en jefe. Y en las redes sociales eso debemos de ser los que defendemos a la revolución cubana. Nosotros debemos de ser nuestros propios comandantes en jefes y ocupar estas plataformas para decir la verdad, que en estas plataformas digitales controladas por el capitalismo, por una persona que exacerba la riqueza lejos de la democracia digital, y que por un lado también se pone del lado de los que aufanan el terrorismo contra Cuba. Por ejemplo, desde Miami se incita hasta una invasión. Imagínate qué tipo de personaje va a llamar a que se invada su propio país. Al mismo tiempo instiga crímenes, instiga y provoca una migración peligrosa de La Habana, de Cuba, hacia Estados Unidos. Y esas personas
si tienen cobertura y amplitud en las redes sociales, pueden meterse en el sistema de redes sociales de Cuba, pero si tú sales denunciando eso, inmediatamente sos bloqueado, como lo ha sido, por ejemplo, entre varios, las páginas de el analista y periodista cubano Raúl Capote, el cual precisamente ha sido censurado, y aquí ocupo esta plataforma para denunciar la censura que hace Facebook, y precisamente es el otro tipo de bloqueo y es el llamamiento moral de convicción que hace Fidel. Ser nuestro propio comandante en jefe, teniendo claro la línea de ataque, la línea de defensa que tenemos. Ok, efectivamente. Otra idea que sí me gustaría escuchar la opinión de Logan, y es que recordamos varios casos en los cuales Fidel lideró, propagandizó, se puso al frente de estas campañas, organizó a todo un pueblo cubano, pero no solo a nivel de Cuba, sino que también a nivel mundial. Todos nos pusimos en función de este gran concepto que también ha quedado registrado para la memoria histórica y continúa. Y por eso es que nosotros estamos acá y continuamos ahora en las redes sociales dando esa batalla. Él enarboló, y si no me equivoco, Logan, el concepto este de la batalla de las ideas. Creo que inició con el balserito, Elian, si no me equivoco, y después hubo otra gran campaña en defensa de los 5. Bueno, no digamos del bloqueo, que el principal enemigo de Cuba es el bloqueo económico. Así que me gustaría que nos dieras una explicación sobre el tema de eso, el concepto ese de la batalla de las ideas. Desde mi humilde opinión, desde mi humilde perspectiva, yo veo como que Fidel retoma aquella frase de José Martí que dice: vale más trinchera de ideas que trinchera de piedras. Y allá por el año 2001, un 1 de mayo, Fidel esgrimía el concepto de revolución. Revolución es sentido del momento histórico, cambiar lo que tiene que ser cambiado. Y más adelante plantea eso: batalla de ideas. Entonces, la fuerza más poderosa que tiene un revolucionario o alguien que aspira a transformar la sociedad y la realidad en la que vive es la firme convicción que la idea que tiene es poderosa porque tiene empapada de la justicia. El que está ahorita, como lo decía José Martí, quien se levanta por Cuba, se levanta para todos los tiempos. También nos plantea que en este momento de la historia debemos de estar del lado de Cuba revolucionaria, de Cuba socialista. Aquel sujeto que se pinte de izquierda, que se pinte de progresista, pero para quedar bien con los medios de comunicación, de que es un progre, critica a Cuba, se está prestando el juego del imperialismo, porque está obviando de que efectivamente en todo proceso revolucionario tiene sus errores, tiene sus falencias, pero ¿quién puede señalarlos si Cuba está siendo asediada por la principal potencia mundial, por la principal potencia que tiene la capacidad armamentística, bélica, mediática contra un país pequeño y pobre como lo es Cuba? Y que aún con sus limitaciones Cuba ha logrado progresos sociales incuestionables, que inclusive no los tiene el primer mundo que le agrede. Entonces la poderosa batalla de las ideas es decirte de que tu convicción estás del lado correcto de la historia, si estás con Fidel, si estás con la Revolución Cubana. Y aquel político que se diga y que le dé miedo y que sea más rosadito y no quiera quemarse porque lo tachen de realidad, pues hasta ahí se cansó, y entonces quedémonos lo que estamos, que en realidad somos muchos más los que estamos en Cuba, por Cuba. Entonces, así las cosas claras. Por ejemplo, yo voy a ser muy tajante, y es mi posición como salvadoreño. Ver a un presidente de Chile que aplauden, que es de izquierda, criticando a Cuba, eso me dice el tipo de presidente que es alguien que no va a trascender a las reformas revolucionarias y radicales que requiere la sociedad chilena de combatir a la constitución pinochetista. ¿Quién es él para venir a criticar y compararse con otros dictadores? ¿A quién es él para criticar? Lejos de eso, por coherencia,
recordarle al presidente chileno de que las fuerzas revolucionarias inspiradas en Cuba también salieron a las calles a marchar. Entonces el progresismo rosado, el progresismo indefinido, no cabe en la definición de una convicción dura y propia. Y a pesar de eso, digamos, vemos personajes como Joaquín Sabina, los errores que cometió el recién fallecido Pablo Milanés. La fuerza de las ideas, si tú flaqueas, te equivocas. La fuerza de las ideas está con la Revolución Cubana por encima de todo. Ok. Efectivamente, reforma o revolución. O acomodarse y quedar bien con todos, o coherencia. Ok. Sin duda, el sentido de la coherencia. No sé, Logan, como estamos recordando las cosas más importantes en la cual creo que tú creciste en eso. Bueno, fuiste parte de una generación, de una promoción que estuvo en Cuba, en un proceso de formación allá en la escuela Nico López. Nico López. Sí. Entonces creo que fuiste una de las primeras promociones, si no me equivoco. No sé No, cuál número. exactamente fuimos la última. La última, ok. Bueno, fuiste parte de eso y es parte también a esta apertura, a este gran aporte, a ese, como tú decías, a ese concepto internacional de la solidaridad. Y no es lo que nos sobra, sino que es lo que tenemos y lo ponemos a disposición de los pueblos. Y esto fue tan evidente hoy en esta crisis de la pandemia COVID-19, en la cual Cuba ha aportado no solo en el tema de la investigación, por el tema de la vacuna, sino que también ha enviado a todo su cuerpo de médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, a ser parte de esta gran solidaridad, ¿ya? Sin que eso representara qué riesgo se pondría con la gente que iba. En ese sentido, hay también algo que también me llama la atención en todo esto de Fidel, que han escrito muchas personas han escrito, ha sido el pensamiento de Fidel, que es un pensamiento crítico, emancipatorio, ha sido traducido, divulgado en tantos idiomas, ¿no? Pero hay un, yo le llamo un folleto muy valioso que lo escribió un diplomático cubano, que como tú acabas de decir, que también cometió ciertos errores, pero él hablaba sobre las 15 características de Fidel Castro. No sé si has leído ese documento muy importante y en la cual es bien importante traer a la memoria actualmente en este contexto esas características que nos pueden fortalecer y consolidar no solo en lo político, sino que también en lo ideológico e inclusive hasta en la unidad de acción. ¿Qué piensas de eso, Logan? Bueno, es que siempre, digamos, la trascendencia de Fidel va más allá, digamos, de momentos, porque unos dicen de que Fidel es el político de los 2 siglos. Pues yo siento de que un Fidel Castro no nace cada 2 siglos, nace un Simón Bolívar en cuántas centurias. O sea, Fidel es un prócer de la lucha revolucionaria de los pueblos, no solo de América Latina. Fidel dirigió, liberó Angola, apoyó a Libia, eliminó la partida de la sangre y la revolución cubana lo hizo. ¿Qué país, qué potencia se va a desangrar y a luchar con los hermanos mientras otras van a saquearle, van a buscarle como un espurio botín de guerra? La revolución cubana dio su sangre, dirigida por Fidel. La operación Carlota, o sea, por ejemplo, esa es una faceta de Fidel, la genialidad militar que él tuvo de estar en el teatro de operaciones, dirigiendo la guerra, y es de los pocos generales de la historia que sin estar en el terreno es como que si lo estaba, y él conocía cada loma,
cada territorio, cada vaguada, y desde ahí dirigía el teatro de operaciones. Entonces, eso nos dice a nosotros la capacidad, la operación Carlota, la batalla decisiva que liberó a África del apartheid, la dirigió Fidel. Igual forma también la gallardía de decir hasta la última gota de sangre estaremos con Vietnam. Y la manera inclaudicable que apoyó y apoya el proceso venezolano, otro proceso asediado que a mucha gente no le gusta hablar, que se hace el loco. ¿Qué decir del apoyo solidario que hace a, ¿cómo se llama?, al pueblo de Palestina, al pueblo, a un pueblo asediado, agredido por el Estado terrorista de Israel? ¿Quién dice eso? Entonces solamente la Revolución Cubana ha tenido la capacidad de apoyar procesos como la República de Saharaui, que es un país todavía víctima del coloniaje, que es el único, es de los pocos países que se habla lengua española, castellana. Entonces, Fidel camina hasta ahí, pero por sobre todo hay un elemento fundamental que enseña. O sea, Fidel tenía una fórmula para todo esto. Obvio, la figura trascendental de Fidel es la central de esto. Yo ayer, después que vine de la actividad y comparto una experiencia personal para englobarlo con lo que quiero exponerles, me puse a revisar unos documentales y me encontré uno de Juan Almeida. Se los recomiendo, por favor, vean ese documental hecho por Cuba Debate. Lo hizo una periodista de apellido Bravo. Y ha sido de las pocas entrevistas que yo he visto del comandante Almeida, ya fallecido, comandante de la revolución. Almeida era una persona negra, humilde, realmente que si tú lo escuchas es como que fuera un guanaco nuestro, un guanaco salvadoreño, lo más parecido a nosotros también. Y viene Almeida y él señalaba algo, de que Fidel en la Sierra Maestra siempre enseñaba y predicaba con el ejemplo. Y una de las cosas que tuvo Fidel era la solidaridad entre los compañeros. Almeida relata cuando un tripulante del Granma se cae y que Fidel dijo, no nos vamos hasta que lo encontremos. Ese sentido de solidaridad para con todos es algo que debemos de implementar acá. Y aquí hagámonos la autocrítica. ¿Qué tan solidarios somos nosotros entre nosotros? Nos preguntamos cómo estás tú, sentimos empáticamente tus faltas, ayudamos a corregir a un compañero. No lo hacemos. Casi siempre tenemos una batalla entre nosotros y aquí viene otra enseñanza que nos enseñó Fidel. Y yo ahí sí voy a ser autocrítico porque es un proceso que yo estoy construyendo personalmente. La mayor fortaleza que enseñó Fidel a sus compañeros, a los cuadros de la Revolución Cubana, es el sentido de unidad revolucionaria, lo cual en todos los procesos y especialmente el nuestro, el salvadoreño, debería de verlo, porque de nada sirve ir a los eventos, postear en tu red social Viva Fidel si tú no practicas la unidad. De nada nos sirve que un compañero en determinado proceso vemos que le están cayendo a palos y nosotros no tengamos la solidaridad de apoyarle. No hay unidad y simplemente nos criticamos entre las diversas expresiones de izquierda o progresistas, revolucionarios. No, la unidad. En el fondo, lo que persigue la Revolución Cubana, que es un proceso que todavía está en construcción y lo están construyendo las nuevas generaciones, es precisamente lo mismo que todo el proceso, que el proceso salvadoreño, que el proceso hondureño, que el proceso mexicano, que el proceso venezolano. Es el mismo, es el mismo. Entonces yo pido ese sentido de que trabajemos en esa visión, trabajemos en esa visión. Ok, gracias Logan. Estamos conversando con Raúl Antonio Martínez, conocido
el mundo político como Logan Kempo. Y en esta oportunidad, en el programa Pensamiento Crítico Emancipatorio, estamos dedicando un tiempecito a ese gran hombre en su 6º aniversario de su partida física. Pero como decíamos al inicio, espiritualmente continúa con nosotros acá. También decirles que este programa, esta transmisión, está siendo transmitida por Radio Latinoamericano, la radio también Vivencias Musicales, y por las radios Unidas de Oriente, así como también a través de nuestro canal en YouTube. Y cada día vamos ampliando la cobertura. Cada día vamos poniendo en práctica ese gran concepto que enarboló y nos ha dejado como un legado, el concepto de la batalla de las ideas en el frente digital, en el frente comunicacional. Y estamos, como se dice, decíamos, cabalgando con Fidel, un homenaje a Fidel Alejandro Castro Ruz, porque vive y resuena en los momentos, vive y está resonando en estos momentos críticos, no solo para nuestro país, sino que también para la humanidad. Siempre con la vigencia de su pensamiento crítico emancipatorio. Así que Logan, prosiguiendo con este conversatorio, no sé si se le fue la señal, no, regresaba. No. Siguiendo con, ¿sí? Decirte lo siguiente también, en este contexto. Yo, y valga la redundancia, yo ando una camisa de Argentina, quiero meter el comercial que ojalá ahora le gane a México, pero también quiero recordar a alguien que está en concordancia o estuvo en concordancia con Fidel, y ese fue Diego Armando Maradona, que también coincidió con la partida física de Fidel. Veamos cómo era Fidel. Fidel era para todos. Fidel acogió a un hombre atacado, repudiado, como lo fue Diego Armando Maradona, y la Revolución Cubana le ayudó en su proceso de recuperación. Y no solo eso, sino que también le dio una guía, una orientación. Y Diego Armando Maradona se convirtió en un insigne luchador por la justicia y contra el neoliberalismo. Un sujeto político absorbido por el capitalismo, o sea, una genialidad como Diego Armando Maradona, que venía del pueblo, que venía de abajo, lamentablemente usado por el capitalismo como un producto, no como persona, llega a las manos de Fidel. ¿Y qué hace Diego Armando Maradona? Esa genialidad de fútbol se convierte también en una genialidad política. Y cuando Fidel y Diego Armando Maradona jugaban en la delantera política, era una dupla imparable. No era nada la dupla de Canilla, Batistuta, sino que también la dupla Diego Armando Maradona y Fidel Castro era una dupla invencible en la política. Ahí vemos como Diego Armando Maradona luego hace una dupla con el comandante Chávez en el Mar del Plata, cuando el ALCA fue derrotado en la época de los Bush. Por supuesto, Fidel todo lo que tocaba lo convertía en revolucionario. Entonces vale la camisa y recordar también, además de Fidel, que es el tema central, hacer este paréntesis futbolero revolucionario de Diego Armando Maradona. Ok. Como que te veo que sos un poco brasileño porque vi que la cara te cambió un poquito. Bueno, has visto los colores que tengo atrás de mí, va. Sí, soy puro brasileño, sigo a la nacional brasileña, aunque seguimos a nuestra nacional de El Salvador, pero igual, el fútbol es así. Y ojalá que dentro de poco también vamos a inaugurar un programa de deportes nosotros acá. Y
le demos el enfoque que debe ser. Estamos, como dije, cabalgando con Fidel. Hoy, ayer, hoy y siempre, ¿va? Ha quedado registrado para la historia su ideario, su vida, sus aportes, convertidos todos en un legado. En ese sentido, Logan, ¿qué nos puede decir sobre la obra de Fidel en el sentido ya material? Aparte que fue un gran amigo nuestro, que apoyó todo el proceso revolucionario salvadoreño, apoyó a nuestro gran partido, a nuestro glorioso FMLN, ¿ya? Pero también continuó apoyando a través de la solidaridad. Hay bastantes obras que destacar, en obras físicas, sentidas, no solo en el pueblo cubano, sino que a nivel mundial. Y me refiero sobre la misión Milagro, sobre el ALBA, sobre el tema de la ELAN, etcétera, etcétera, por mencionarte algunos ejemplos. ¿Qué nos puede decir al respecto Logan Kempo, un miembro del Comité Salvadoreño de Solidaridad con el Pueblo Cubano? Lo que yo puedo decirles es lo siguiente, que muchos médicos graduados del ELAN están adscritos al sistema de salud salvadoreño, con una mentalidad diferente de atención, con una visión de ir al terreno en un sistema complicado de salud como el salvadoreño. Al mismo tiempo, el gobierno de Cuba siempre ha establecido lazos y enlaces a este gobierno y a todos los gobiernos para a poderles apoyar. Que decirle también de que de manera tangible, ¿verdad? Algo que es palpable y que está aquí presente. Cuba ofreció la atención de la soberana en la recién pasada de COVID, en un momento en que la crisis económica asfixiaba a Cuba, porque Cuba depende gran parte del turismo y el COVID, que nos encerró a todos casi 2 años, golpeó mucho a la economía cubana. Y al mismo tiempo, pese a esas condiciones, Estados Unidos ahorcó más que con el bloqueo. Y en esas condiciones, Cuba produjo la soberana, que se le ofreció a distintas partes del mundo. Cuba mandó a médicos a Italia, tú lo sabes, en primera línea, mientras otros se escondían. Yo creo que Estados Unidos hubiera mandado portaaviones y aviones, pero ahí estaban el contingente de médicos cubanos en Italia, en donde había un montón de personas muertas. Italia fue un estandarte, lamentablemente, de la pandemia, pero ahí estuvieron los cubanos en primera línea. Algo muy tangente que es eso. Entonces, decirles de que es algo muy, muy hacerlo. Yo tengo amigos, quiero comentarte, que lamentablemente, aunque son amigos míos y algunos cercanos, que no están en la parte política, sino que en mi esfera social, yo platico con ellos. Y yo soy de las personas que los cuestiono y dicen, ya viene el Logan, que es el pro cubano, solo la barba le hace. Pero gente preparada todavía es susceptible a ser manipulada por los grandes empurios de comunicación. Porque también existe una cultura de la mentira que se hereda. Y Fidel Castro siempre señaló una premisa fundamental de la cura de la mentira, que es la cultura. Fidel Castro enarboló la premisa martiana de ser cultos para ser libres. Y siempre en Cuba, la cultura fue uno de los patrimonios concretos, objetivos y tangibles del pueblo cubano en estas condiciones. Tú vas a Cuba, hay cultura. Tú vas a la feria del libro, de las pocas ferias del mundo que son pabellones, pabellones, pabellones de libros. La última que yo fui fue antes de la pandemia, llevé a mi padre. Mi papá nos inculcó los libros, el amor hacia los libros, y mi papá asombrado y viendo los precios, es increíble, que parece mentira. Te voy a poner un caso. Este libro que estoy leyendo yo ahorita se llama El guerrero a la sombra del cerezo. Es un libro que cuesta $15. Es caro. Tú encuentras allá un libro a 20 pesos moneda nacional o el equivalente a ¿qué? 50 centavos de dólar. Entonces vos decís libros baratísimos y que son un deleite.
las obras de Sherlock Holmes completas, yo las traje de allá. O sea, la cultura es accesible a todos, pero lamentablemente en los sistemas capitalistas, la cultura es un lujo que lamentablemente ni siquiera la gente que tiene dinero tiene conciencia y teniendo aún la capacidad prefiere invertir en la banalidad del consumismo que en la propia formación, porque yo creo, como la premisa martiana es que también creer en el mejoramiento humano, si esas personas tuvieran conciencia de que podemos hacer un mundo mejor y solidario, te apuesto que también algo se podría hacer. Entonces, obviamente, Fidel es cultura. Fidel es la cultura no solo para Cuba, sino que para el mundo. Gracias, Logan. Recordarles que somos el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Estamos diseminados en los 5 continentes y estamos haciendo un gran esfuerzo por aglutinar a toda nuestra militancia en este gran instrumento de lucha que es del pueblo, que es de nuestro partido. Y el próximo, Logan, el próximo 12 de diciembre, vamos a llegar a 2 años de estar batallando en las redes sociales a través de esta plataforma. Haciendo la batalla de las ideas. Sí, haciendo la batalla de la idea, como bien lo mencionaba. Y de verdad no como otros que se robaron el eslogan. Ok, y el 12 de diciembre es la fecha oficial, pero lo vamos a celebrar el 10 de diciembre. Ok, y por ahí te va a llegar una invitación muy especial, Logan. Espero que te alinees con esa idea y que nos sigas aportando. Pero fíjate que le vamos a dar paso a todos los que nos están siguiendo y desde ya les agradecemos. Me voy yo al chat de acá y voy a leer todas las personas que están acompañando este programa. Bueno, dice que este programa se está transmitiendo por Latinoamericanto, se transmitirá por Vivencias Musicales y será publicada en la plataforma de YouTube. Comentarios y saludos. Un saludo desde ya a Patricia Inés, allá en El Salvador, en San Salvador. Dice Patricia Inés Castillo Elías, saludos al compañero Logan y al compañero Carlos. El pensamiento de Fidel es concreto y muy humano. Alberto Rodríguez también dice, saludos compañeros y compañeras desde Suecia. Nuevamente Patricia Inés dice, de alta sensibilidad. Bueno, los que seguía. Y búsqueda de los más altos niveles de solidaridad y un vivir sano, claro, cercano y tierno entre todos. Méndez, el FMLN, Fidel es Fidel. Compañero Alonso Acosta, comandante Fidel Castro, hasta la victoria siempre. Jorge Alberto, saludos fraternos, camaradas Logan y Carlos. El compañero Alonso Acosta dice, el comandante Fidel fue íntegro, legal y consecuente con los ideales socialistas. Miriam Méndez, promotora cultural allá en Canadá, en Ottawa, en Gatiago, Canadá. Dice, siempre es importante compartir en nuestras redes. Dice. Miriam Méndez también nuevamente, también sugiero se comparta 2 veces los posteos de los en vivos para promover que las notificaciones lleguen doblemente a los seguidores de esta página. Después también el saludo fraterno al compa Logan Kempo y al compañero y al compa Carlos Cardona. José Rodrigo García dice, también hay duplas, dice, que no funcionaba recientemente. Tenemos la de Lenín Moreno y el compa Glass en Ecuador y todos sabemos cómo terminó esa dupla. Nuevamente Miriam Méndez dice, una fecha que les sugiero visitar es La Habana, es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Estuve este año, la primera marcha después de la pandemia, muy espectacular. Y también nos recuerdan que el 10 de diciembre vamos a celebrar nuestro 2º aniversario. Les pedimos nos acompañen. Va a estar transmitida en vivo, va a haber música,
popular. Alonso Acosta dice, no les pedimos que crean, les pedimos que lean. Fidel Castro. Miriam Méndez, la promotora cultural allá en Canadá. Necesitamos asesoría sobre las técnicas de cómo promovernos en las redes sociales. Quizás podrían hacer un programa con este tema. Invitar a un experto, ¿ok? ¿Qué comentarios te merecen todo lo que te he leído, compañero Logan? Bueno, hay una frase que dijo el compañero Alonso Acosta, no les pedimos que crean, sino que lean. Qué importante es la lectura en versus ahora el mundo digital del celular, que yo platicaba con mis hijos. Y ayer impresionados por la actividad que se realizó en la embajada, iban conmovidos. Entonces, y luego ellos leyeron algo. O sea, yo realmente nunca les dije que leyeran algo. Yo lo fui a dejar en la casa. Me estaban escribiendo a mí un folletito que yo les di una vez de Fidel. Y ellos conmovidos. Entonces, qué importante es la autoformación y la formación de la lectura, de la cultura. No puede haber una revolución sin cultura, no puede haber un proceso ni puede sostenerse sin la cultura. Es muy importante. Y la visión integral. Tan así es importante la cultura de que uno de los principales logros de la revolución, que en los primeros años alfabetizaron todo Cuba. Y ese es el temor que tienen las clases dominantes, los dictadores neoliberales, el imperialismo, que los pueblos conozcan. Aquí quieren borrarnos nuestra historia en El Salvador. Quieren decir de que la guerra fue una mentira, quieren decir de que todo esto es pasajero, quieren decirnos que nosotros, que todo fue en vano. Eso es falso. Conozcamos nuestra historia. Y es una premisa y es una arma fundamental que debemos de implementar. Pensaba yo decirlo al final, más Fukuyama, que yo tuve la oportunidad de conocerlo, a ese personaje. Él vino allá por el 2009 aquí en El Salvador. Él es el que hablaba sobre el fin de la historia. Y al hablar sobre el fin de la historia, yo lo escuchaba porque llegó como un invitado a ciertas esferas y a mí me tocó ir a atenderlo como parte de un protocolo. Andaba con los universitarios de Georgetown, de Yale, y ellos asombrados. Qué equivocados estaban ellos, qué equivocado estaba Fukuyama, que el fin de las ideologías. ¿Y qué pretende el sistema? Quitarnos de nuestra ideología. ¿Y qué hacía Fidel? Batalla de las ideas, la formación política, ideológica del pueblo, de las masas, que es la cultura y el conocimiento de la historia. Por eso es que el proceso revolucionario es muy fuerte, porque el pueblo está consciente de su historia y está ideologizado. ¿Y qué tan importante dice la historia? La historia camina más allá, la vida, los procesos duran más que las vidas. Imagínate, ¿cómo es posible y aquí van dos ideas, cómo es posible que aún con la caída de la Unión Soviética y en la actual Federación de República Rusa se esté levantando una estatua de Fidel Castro? Que nadie se ha puesto a pensar eso. O sea, cayó la Unión Soviética, pero aún así la figura de Fidel es una figura incuestionable y ahí está. Es una cosa muy importante. ¿Y qué otro elemento? El presente. Díaz-Canel y Vladimir Putin estableciendo una alianza estratégica de apoyo y de reforzamiento de lazos bilaterales. En el actual contexto de dos cosas importantes. Se está luchando las fuerzas progresistas, las distintas fuerzas contra el fascismo en la actual geopolítica mundial.
donde la correlación de fuerzas ya cambió. El fenómeno de Ucrania es precisamente lo que dijo Fidel al principio, lo que yo dije, y citando a Fidel, la lucha contra el fascismo. Cuba se pone en contra del fascismo. Vladimir Putin está luchando contra las fuerzas occidentales totalitarias fascistas. Fíjate qué importante eso. En el contexto actual en que también Cuba está siendo asediada. Entonces hay un mundo alternativo en donde nosotros no podemos seguir pensando en lo que diga Estados Unidos, en lo que digan los vecinos del norte, en lo que nos diga una ONG o una fundación qué pensar. Y es precisamente eso, la batalla de las ideas, moral y luces. Gracias, Logan. Un 25 de noviembre de 2016 falleció Fidel Alejandro Castro Ruz. Coincide con la fecha del 25 de noviembre donde se celebra el Día contra la Violencia de la Mujer. Sí, la Jornada Internacional de la lucha contra la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sí. En honor a las hermanas que murieron. Mirabal, sí. Fíjense qué coincidencia. Cuando Fidel dejó esta tierra y la dejó con un gran legado, y ahí queremos ir terminando ya porque el tiempo es oro, del concepto de revolución, compañero Logan, ¿qué parte de ese concepto le llama la atención? Particularmente a mí me llama la atención aquel que dice cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. No sé a ti cuál es lo que te llama la atención, si todo, o hay algo que te toque, que te impulse a continuar con este legado, que te impulse a luchar, continuar con esta lucha, y como decía también nuestro líder histórico, y la lucha continúa, Shafik Jorge Handal. Es modestia, desinterés. Es algo a mí me impacta, porque cuando habla sobre modestia y desinterés es algo muy, muy fuerte, sobre la modestia y el desinterés. Ok. Así, como dicen, a quemarropa, Logan. ¿Qué idea te da el libro ese legado, Fidel y la religión? ¿Qué nos puedes decir así brevemente? Frei Beto, me estás haciendo una paz muy bonita. Ese libro lo leí en el año 2010. Hay una parte que me impacta del libro en donde Frei Beto empieza a hablar sobre lo que hacían los misioneros. Y Fidel dice, nosotros queremos que así sean nuestros jóvenes comunistas. Me impactó eso decirlo, que Fidel supo reconocer de que ese altruismo, que también es parte del concepto de revolución, es algo que debe de formar parte, el altruismo. Entonces, pienso yo de que, yo no sé, y te lo digo ya casi terminando y cerrando, y te lo digo muy en el corazón, de corazón, este es el primer aniversario que yo puedo hablar tranquilamente de Fidel sin que me invada un mar de emociones. Hace 5 años yo no podía, yo quería borrar el 25 de noviembre. De verdad te lo digo. Y ahora este 6º aniversario, por primera vez, puedo hablar con una tremenda tranquilidad. Y yo te agradezco en este espacio porque creo yo que cualquiera que hable de Fidel simplemente va a desencadenar un orden de ideas con una tremenda emoción. Pero nadie va a lograr hablar plenamente de Fidel porque Fidel es tan vasto. Es un gran prado y tú eres apenas una semilla nada más en medio de un vasto campo. Una pizca de arena en una gran playa. Pero eso eres cuando uno hace sobre Fidel. Y uno lo que debe de aspirar es tratar de imitarle, de tenerlo como guía moral.
Y qué suerte han tenido los cubanos que un Fidel nació en esa república. Pero decirle a los cubanos que ya Fidel no solamente es cubano, es universal, es un ciudadano de la humanidad. Y en todo rincón del planeta siempre se va a escuchar a Fidel. Ok, gracias Logan. Sin duda en el libro de Fidel y la religión, donde se menciona ahí parte de los párrafos, que el socialismo y el comunismo son los más cercanos, son los que están casi pegados al concepto del cristianismo, según la Biblia, ¿va? Y ahí desarrolla esa gran idea. Y es otro gran legado de interpretación que se puede decir. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que este programa que se llama Pensamiento Crítico Emancipatorio se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador, por esta plataforma digital del Frente Intercontinental del FMLN. Queremos agradecer de una manera, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, la participación de Raúl Antonio Martínez, conocido en el mundo político como Logan Kempo, y a todas las personas que siguieron esta transmisión, nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse en este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. También agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, libertad para las y los presos políticos, dictaduras nunca más en El Salvador, la lucha continúa, proletarios de todos los países unidos. Unidos. Viva el FMLN, ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias y los invitamos para que estén en sintonía a partir del otro sábado, donde vamos a tener otro programa relacionado con el pensamiento crítico emancipatorio. Gracias.